Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Es un gozo infinito poder llegar nuevamente a tu casa en esta tarde con palabra de Dios, con una palabra que confío en el Señor, que va a ser de bendición a tu vida, que va a ser para fortalecerte, para alimentarte, para empoderarte y poder continuar hacia adelante y llegar a cumplir la misión con que Dios te trajo a esta tierra. Yo quiero en esta tarde que me acompañes en la palabra del Señor a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículo 9. La palabra del Señor dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y hay muchísima gente, infinidad de gente dentro de las iglesias que se han formado una idea del Dios ogro, el Dios que anda con un palo buscando a quien partirle la cabeza. Pero no es eso lo que Dios hace. Dios quiere que nosotros procuremos y procedamos al arrepentimiento. De hecho, el arrepentimiento para salvación es el mensaje central de toda la Biblia. Nosotros encontramos a través de la palabra de Dios una serie de pasajes donde se nos habla del arrepentimiento. Yo te puedo citar en Mateo capítulo 3, versículo 2. Dice que Juan el Bautista predicaba diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el mismo libro de Mateo capítulo 4, versículo 17, es Jesús el que está predicando y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Igual en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el libro de los Hechos encontramos a un apóstol Pedro en el capítulo 3, versículos 18 y 19, hablando, predicando y diciendo: arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces ya ahí me amplía un poquito más. ¿Qué sucede cuando una persona se arrepiente? Sus pecados son borrados. Tú tienes que entender algo. Cuando Dios perdona, el perdón de Dios, que es el perdón perfecto, perdona, borra y olvida. El perdón del hombre dice: lo perdono, pero nunca lo voy a olvidar. El perdón de Dios dice: yo te perdono, yo borro tu maldad, yo borro tu pecado y yo me olvido. Vale decir que si Dios hoy me perdonó un pecado y yo vengo de nuevo a pedirle perdón por el mismo pecado el día de mañana o la próxima semana, Dios me va a decir: ¿de qué me estás hablando? Ya yo te lo perdoné el otro día. Y lo perdoné y lo borré, ya no está en mi memoria.
Ya eso no cuenta en contra tuya, gracias a la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Uno de los libros donde encontramos más el mensaje de arrepentimiento es en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 2, en los mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, que son el prototipo de lo que puede estar pasando hoy día en la iglesia. En el mensaje a la iglesia de Efeso, capítulo 2, versículo 5, dice, arrepiéntete. En el mensaje a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículo 16 de Apocalipsis, dice, por tanto, arrepiéntete. En el mensaje de la iglesia a Tiatira, el capítulo 2, versículos 21 y 22, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse. En el mensaje a la iglesia de Sardis, el capítulo 3, versículo 3, también dice lo mismo. Arrepiéntete. En ninguno de ellos dice te vas a ir al infierno. No. Primero que nada le dice arrepiéntete, porque si hay arrepentimiento, hay perdón. Si hay perdón, la sangre de Cristo borra el pecado y Dios lo olvida, y dice la Biblia que lo echa a lo profundo del mar. Entonces, aquí la pregunta es, nos habla tanto la Biblia del arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento no es otra cosa que un reconocimiento profundo del pecado en que te encuentras. Ese reconocimiento profundo, sincero del pecado en que te encuentras, te lleva al punto de sentir asco por el pecado en el que estás. Te lleva al punto de sentir asco del pecado en que te encuentras y a tomar la decisión de procurar un cambio radical en tu vida. Pero al mismo tiempo, esa decisión te llevará a buscar la ayuda de Dios, porque tú reconoces que por ti mismo tú no puedes abandonar ese pecado, que tú no tienes la fuerza para desprenderte de ese pecado. Entonces tú apelas al poder de Dios, tú apelas a algo mayor, que es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Únicamente la persona que clama por perdón de su pecado y que la sangre derramada en la cruz le limpie, únicamente esa persona puede alcanzar perdón de pecado. Perdón de pecado. Eso es lo importante aquí. Te voy a decir, hay una manera correcta y hay una manera incorrecta de arrepentirse. Pedro y Judas, dos discípulos de Jesús. Pedro y Judas tenían la misma posición como seguidores de Jesús y como discípulos de Jesús. Pedro y Judas, los dos fallaron. Judas entregó al maestro por 30 piezas de plata para que lo crucificaran. Judas no pensaba que lo iban a crucificar. Judas pensaba que lo iban a azotar y lo iban a soltar.
Y él dijo, como él tenía ese problemita de andar robando y de coger dinero aquí, dinero allá, él dijo, bueno, total, me meto 30 piezas de plata al bolsillo y a él le dan una paliza. Pero él no pensaba que lo iban a crucificar. Cuando él vio que lo iban a crucificar, dice la Biblia que Judas se arrepintió, pero fue y se ahorcó. Ese es el arrepentimiento erróneo. Pedro negó a Jesús por miedo de que lo crucifiquen a él también. Pedro negó a Jesús 3 veces y Jesús se lo había advertido. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro dijo, no, si yo tengo que morir contigo, yo muero. Si yo soy el macho. Pero cuando vio la realidad frente a sus ojos, se llenó de pánico, se llenó de miedo y lo negó 3 veces. Pero cuando lo negó la tercera vez y el gallo cantó, Pedro se recordó lo que Jesús le había dicho. Y dice que se arrepintió profundamente y se salió de aquel lugar y allá afuera lloró, lloró y lloró y lloró de arrepentimiento. El arrepentimiento de Pedro fue el correcto, fue el sincero, porque el arrepentimiento de Pedro fue tan profundo que cuando Jesús resucitó y se les apareció, Jesús se tomó unos minutos específicamente para restaurar a Pedro. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Lo confrontó. Le preguntó 3 veces, de la misma manera que Pedro lo había negado 3 veces. Jesús le preguntó 3 veces, ¿tú me amas? Y dice que la tercera vez aquello le caló en lo más profundo a Pedro. Y Pedro lloró y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Yo te fallé, pero te amo. Tú conoces lo profundo de mi corazón. Tú sabes que te amo. Y Jesús lo restauró y lo estableció como el primer pastor que tuvo la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. 2 formas totalmente diferentes de arrepentimiento. Una correcta, una incorrecta. Pedro está en la presencia del Señor. En este momento que te estoy hablando, Pedro está en la presencia del Señor en el cielo. Judas está en el infierno, porque no solamente entregó al maestro, sino que se tomó una atribución que a ningún hombre le corresponde y fue quitarse la vida. 2 formas completamente diferentes de arrepentirse, una correcta, una incorrecta. El arrepentimiento correcto me lleva a mí a procurar la ayuda de Dios, a reconocer que lo único que me borra el pecado que hay en mi vida es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Si Judas se haya arrepentido correctamente, una sola gota de sangre de lo que Jesús derramó haya sido más que suficiente para perdonarlo. Pero Judas se arrepintió incorrectamente. Judas siguió en la avenida incorrecta y apeló al suicidio.
Entonces yo me quiero concentrar en esta noche, Iglesia del Señor, me quiero concentrar en estos próximos minutos en hablarte del pasaje de Apocalipsis que habla a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, 21 y 22 dice, Apocalipsis 3, 3 dice, es la iglesia a Sardis. Escribe a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, ese es Jesús, y las 7 estrellas. En el comienzo del libro de Apocalipsis, cuando Jesús se identifica ante Juan, le dice, yo soy el que tengo los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, y las 7 estrellas, que son los pastores de esas iglesias, los tengo en mi mano derecha. Así se identifica Jesús al comienzo del libro de Apocalipsis. Entonces dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, ese es Jesús, y de eso nos habla el libro de Isaías. Dice, y el que tiene las 7 estrellas. Ya se identifica. Jesús es el que está dando este mensaje. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso es la iglesia de este tiempo, porque eso que te leí aquí último te está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, este pasaje está dirigido a la iglesia de hoy. La iglesia de Sardis es el prototipo de la iglesia de hoy. Yo quiero que entiendas una cosa. Cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de un local, no estamos hablando de un edificio, no estamos hablando de la iglesia fulana, ni la iglesia mengana, ni la iglesia perengana. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Y el Señor aquí está haciendo un llamado a su iglesia. Y le está diciendo que esta es la hora de velar. Esta es la hora de velar. Porque tus obras, dice el Señor, no están perfectas. Tú no eres la iglesia que yo quiero recoger. Tú no eres la iglesia que yo vengo a procurar. Tú no eres la iglesia a la cual yo dije que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ellas. No, tú no estás siendo esa iglesia y no estoy agradado con esa iglesia y no estoy encontrando tus obras perfectas como yo las quiero encontrar, dice el Señor. Por lo tanto, tú tienes que vigilar. Te estoy llamando, iglesia del año 2020, a ser vigilante, porque no solo no están perfectas tus obras, sino que sigues perdiendo terreno. Dice, afirma las cosas que están por morir. Has caído en un periodo de decadencia. Estás dormida, estás soñando.
Hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que te hablan, sí, la trompeta va a sonar, sí, la trompeta va a sonar, pero yo te garantizo que si oyen la trompeta hoy día, van a creer que son los mariachis en algún lugar. No, mi amigo, no, mi amigo, no, mi hermano. La trompeta que va a sonar no la vas a oír con estos oídos, la vas a oír en tu espíritu. Para poder oír la trompeta, que en realidad es un shofar, es un shofar que va a sonar, va a ser tocado, y toda aquella persona que esté conectada en ese momento al Espíritu de Dios, en su espíritu, va a oír ese shofar y va a oír una voz que lo va a llamar por su nombre y le va a decir: sube acá. Pero para eso hay que estar conectado al Espíritu de Dios. Eso es lo que la Biblia llama estar en el Espíritu. No quiere decir que yo voy a estar las 24 horas de rodillas orando. No es eso lo que me está diciendo. Me está diciendo que yo sea vigilante. Donde yo vaya y en lo que yo haga, yo tengo que ser vigilante. Yo tengo que estar alerta. Yo tengo que clamar al Señor que necesito estar conectado a su Espíritu. Dice: porque no he hallado tus obras perfectas. Es necesario que te vuelvas un cristiano vigilante. Es necesario que chequees tu vida, que clames a Dios: Padre, ¿cuáles son las cosas que están por morir en mí? Yo no puedo darme ese lujo. Yo no puedo permitir que esas cosas mueran. Yo no puedo permitir llegar a ese punto. Dice: acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate que tú tienes el más grande privilegio sobre la tierra. Estabas en el fango, estabas perdido, estabas en angustia, estabas en perdición, y ahí yo metí mi mano, dice el Señor. En ese fango yo metí mi mano y yo te saqué de ese lugar, y yo te lavé con la sangre de mi Hijo, y yo te puse mi Espíritu Santo, yo te sellé con mi Espíritu Santo, yo te convertí en mi templo. Yo, dice el Padre, que soy el Dios que soy, que los cielos de los cielos de los cielos no me pueden contener. Yo decidí vivir dentro de ti, para ello te hice completamente nuevo. Te hice completamente nuevo. Y vuelve y dice Dios: yo no soy el Dios que remienda, yo no soy el Dios que pone parches en una vida. Cuando una vasija se rompe, yo la destruyo, pero la hago completamente nueva, como a mí me parece mejor. Así que en esta hora, yo quiero leerte aquí en Apocalipsis 3:20. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Y ese versículo siempre lo hemos dirigido a aquel que aún no conoce a Jesús, a aquel que aún no le tiene en su corazón. Pero ¿sabes qué? Este versículo está dirigido a la iglesia, porque eso es una porción de la iglesia a la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él. Luego dice: cenaré con él y él cenará conmigo, enseñando de que se va a desarrollar una relación profunda. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque hay una verdad. Sacamos este libro a comienzos de año
donde te explico todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder y por qué es tan importante todo este asunto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice, en el final del final del final, el juicio final, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero que comprendas esto. El lago de fuego no fue creado para un hombre. El lago de fuego fue creado para Satanás. Pero Satanás va a ir a ese lugar con todas sus propiedades. Y todas sus propiedades son aquellos que han querido vivir para él. Y por lo tanto han rechazado el mensaje de la cruz. Cuando las personas lleguen al momento del juicio final, la pregunta no va a ser qué tan bueno fuiste o qué tan malo fuiste, a cuántos mataste o a cuántos no mataste. La pregunta va a ser qué tú hiciste con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. ¿La aceptaste para salvación o la pisoteaste? Esa es la pregunta que cada persona va a oír. Y no tengo mucho tiempo para explicarte esto, pero el punto es, si hay un sincero arrepentimiento, hay una sincera entrega de tu vida a Dios. Estés en la iglesia o nunca haya estado en la iglesia. Si hay un arrepentimiento sincero, hay una entrega sincera. Si hay una entrega sincera, la sangre que Jesús derramó en la cruz borra ese pecado, limpia esa vida y escribe tu nombre en el libro de la vida que te acabo de leer aquí. Y al final de los tiempos, cuando el libro de la vida sea abierto, si tu nombre está escrito en ese libro, tú no vas a ir al lago de fuego, tú vas a ir a la presencia de Dios. Pero si tu nombre no se encuentra en el libro de la vida, sorry, no hay nada que se pueda hacer. Rechazaste el mensaje, pisoteaste la sangre del Cordero, por lo tanto, no hay otra salida. Cuando tú rechazas el mensaje y pisoteas la sangre del Cordero, tú le estás diciendo, no me interesa, no vale nada, no te quiero. Entonces, estás diciendo con quién quiere ir, porque tú puedes tener dos dueños. Tú no eres dueño de ti mismo, o tu dueño es Dios o tu dueño es Satanás. No hay otra. Entonces, en este momento, yo te exhorto, mi amigo, a que tú hagas un chequeo interno. Y que repitas esta oración y lo hagas de corazón. Dile, Padre Celestial, vengo a ti arrepentido porque soy pecador. Vengo a clamar por la sangre de Jesús. Te pido que me laves con la sangre que se derramó en la cruz. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Yo abro mi corazón para recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido ahora que tu sangre me limpie y que tú escribas mi nombre en tu libro en el cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración de todo corazón, te felicito. No hay mejor cosa que puedas hacer en todos tus días. Me gustaría que me escribas y me dejes saber si lo has hecho. Escríbeme ya sea en YouTube o envíame un email, un correo electrónico a miguel.asl77
gmail.com. miguel.asl77 @gmail.com. Si te interesa adquirir mi libro, de igual manera házmelo saber y te voy a dar las instrucciones de cómo hacerlo. Muchas gracias por tu tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y será hasta nuestro nuevo programa. Bendiciones.